3:28 de la madrugada. Bueno, Anaí se quedó dormida, se quedó profunda, ya comió, ya eruptó, ya le cambié su pañalito. O sea, cuando come, yo aprovecho y le cambio su pañal de una vez, como para que ya esté comidita y limpiecita. Y pues bueno, ya comió, ya está limpiecita y está durmiendo felizmente en su sillita. En el hospital, Anaís dormía en mi pecho. Anaís dormía en mi pecho y Dylan dormía a un ladito mío, o sea, pero los dos dormían conmigo. Pero ahorita que estamos en la casa, los he puesto a dormir en su espacio y pues con Anaís ha sido un poquito más difícil porque Anaís, digamos que se acostumbró a dormir en mi pecho, por así decirlo, y la primera noche que la puse a dormir ahí, eso lloraba, gritaba, o sea, cuando yo la ponía ahí para dormir, o sea, para que ella se acostara a dormir, ella lloraba, gritaba, hacía el escándalo horrible. Pero mi hermana me dijo, tiene que seguir haciéndolo porque si usted no lo sigue haciendo, ella va a seguir llorando y usted va a terminar cediendo. Y pues bueno, Anaís come demasiado, Anaís come cada hora y media, cada hora y 40, cada 2 horas y media, se levanta a comer. Dylan sí hay que despertarlo para que coma, pero Anaís se despierta relojito, o sea, se despierta exactico a comer. Y ya después que come, yo le cambio su pañalito y se queda relajadita. Pero literal, esta niña estaba, o bueno, está súper acostumbrada a los brazos. En el hospital dormía en mi pecho, como les decía, pero ya desde que llegamos a la casa ya la he puesto a dormir ahí. Y pues al principio sí lloraba y eso, pero ya después como que se acostumbró y ya duerme en su sillita tranquilita, pero a veces me tengo que poner el fular porque esta niña llora y llora y llora. Anaís es un poquito más lloroncita, Dylan sí es como tranquilito, pero Anaís es un poquito más lloroncita y eso. Y Anaís en el embarazo yo lo empecé a sentir como al tercer mes de embarazo, lo empecé a sentir porque yo me enteré a los 2 meses y medio, casi 3, que estaba embarazada. Y yo la empecé a sentir, la empecé a sentir que se movía. Obviamente pues era chiquitita, pero igual, poquito, pero la sentía, o sea, no la sentía mucho, pero sí la sentía bastante, o sea, sí la sentía como que se movía, no la sentía mucho, como les digo, pero sí la sentía. Entonces, Anaís, mejor dicho, es una bebé que ella, si uno la deja así medio dormida en la sillita, se pone a llorar. Entonces tengo que asegurarme de que esté bien profunda para dejarla acostadita en su sillita y pueda seguir durmiendo tranquila y yo poder hacer otras cosas mientras ella duerme. Dylan sí es un poquito más tranquilo, él sí es un poquito más tranquilito. Dylan casi no llora, Dylan casi no llora. Llora es cuando tiene hambre, pero Dylan no es casi de ponerse a llorar. Anaí sí es un poquito más de ponerse a llorar, de ponerse lloroncita, pero Dylan es un poquito más tranquilo que Anaís. O sea, Dylan es muy tranquilo, es más tranquilo que Anaís. Anaís es un poquito más llorona, pero eso es normal, eso es dependiendo de cada bebé, no todos los bebés son iguales. Bueno, cuando tuve a mi hija mayor, en el embarazo de mi hija mayor, yo les comentaba que a los médicos les daba miedo que a mí me diera una depresión postparto, o sea, que naciera la bebé y que automáticamente a mí me diera una depresión postparto o algo así, porque estaba viviendo una situación emocionalmente en ese momento muy difícil, muy complicada, porque o sea, en ese momento mi situación con mi esposo no estaba tan bien. Entonces yo se las he contado que mi esposo al principio del embarazo como que no, o sea, como que del mismo shock de la noticia no estuvo tan presente. Pero pues ya a medida que fueron pasando los meses, nosotros volvimos como pareja y todo se estabilizó. Pero incluso yo iba a los controles y Catalina me decía, a mí me da miedo
que le decía a mi abuela, a mí me da miedo que Daisy tenga una depresión postparto cuando nazca la bebé, porque ahorita pues ella está triste por la situación que está pasando a nivel emocional, pero cuando nazca la bebé a mí sí me da miedo que ella vaya a desarrollar una depresión postparto. Y mi abuela decía, sí, yo la veo bien, pero yo la veo con la esperanza de que de pronto el papá regrese, y yo no creo, decía mi abuela, yo no creo que eso suceda, porque pues Max, la reacción que tomó fue muy fuerte, de que él, o sea, de que tenía como mucho miedo. Y pues bueno, ya cuando nació mi bebé, la situación estaba ya bajo control, controlada, por así decirlo. Ya con mi esposo habíamos retomado la relación, y eso me tenía bastante contenta, bastante animada, porque si bien nunca me faltó cariño durante el embarazo, sí me hacía falta como la presencia de él y quería que mi hija tuviera un papá presente. De hecho, yo tenía 6 meses y yo no tenía sino una poquita ropa, o sea, pocas cosas para mi bebé. Yo empecé a comprar ya cuando volvimos con mi esposo, porque yo empecé a comprar como más cositas, pero yo al principio no tenía sino una poquita ropa y eso que me regalaban, pero o sea, tenía muy pocas prendas que yo había comprado por la misma situación, porque a mí no me daba ánimos de hacer absolutamente nada, de lo triste que estaba. Y ya para los 6 meses yo empiezo a comprar más ropita, más cositas para mi bebé. También le empiezan a hacer baby shower, porque Emily tuvo 5 baby shower, le hicieron baby shower, y obviamente pues en el baby shower le regalaron más cositas, en el segundo también, en el tercero, en el cuarto, en el quinto le regalaron un montón de cosas también. Catalina le regaló la cuna. Yo no sabía que Catalina le iba a regalar la cuna, o sea, yo no tenía ni idea que Catalina le iba a regalar su cunita. Entonces, cuando Catalina llega y me dice, corazón, te tengo un regalo, o bueno, la bebé. Y yo así de, ¿qué regalo? O sea, yo me imaginé que era ropita, que era otra cosa. Cuando me dice, sal que el regalo está afuera. Veo una caja, obviamente que yo sabía que venía un regalo grande, pero yo no me imaginé que era la cuna. Veo 2 cajas en la sala y yo le pregunto a Catalina, ¿qué es eso? Y me dice, ábrelo. Y obviamente Max me ayudó a abrirlo, él estaba súper contento cuando llegó esa caja, o sea, cuando llegaron esas cajas, él estaba contento, él abrió las cajas y todo eso. Y cuando dice, ¡ay, es la cuna! Y yo, ¿cómo así la cuna? Sí, sí es la cuna. Y yo, bueno. El vampirucho, vean, el vampirucho se demoró como toda la noche, afortunadamente es vampiro, toda la noche armando esa cuna. Y no quería que yo lo ayudara, no quería que yo hiciera nada. Entonces, ve, acuéstate. Y yo fui y me acosté, pero yo decía, no lo puedo dejar solito armando la cuna. Y resulta que, bueno, hasta que terminó como a las 3 de la mañana de armar esa cuna, y ya quedó la cuna armada, con la cómoda y todo. 3:28 de la madrugada. Y pues bueno, ya le cambié el pañal a los bebés, le di de comer a los mellizos también, y pues bueno, ya Fofi también cenó. Y pues bueno, resulta que yo, en mi primer embarazo, le agarré fastidio al papá, a mi esposo. Le agarré fastidio a mi esposo. Eso fue horrible, yo no lo podía ver, no se me podía acercar porque yo le agarré fastidio, literal yo le agarré fastidio. Y es normal que uno embarazada le agarre fastidio a personas, no solamente al esposo, sino a personas, puede ser hermanos, cualquier otro familiar, no necesariamente tiene que ser el compañero, la pareja, el esposo. Entonces, en este caso, en el caso del embarazo de Emily, fue a mi esposo, o sea, yo no podía ver a mi esposo, no podía escucharlo porque ya me daba fastidio, no me gustaba que se me arrimara o que me hablara, o sea, eso era súper incómodo para mí. Y en el de Elora también pasó lo mismo, en el de Maxito no, en el de Maxito como que nos unimos más como pareja, pero
En el de Elora yo le cogí fastidio, le agarré fastidio, o sea, le agarré muchísimo fastidio. Y eso es normal que uno le agarre fastidio a personas en el embarazo. Eso es normal de que uno embarazada le agarre fastidio a cualquier persona, no solamente al esposo, como les digo, sino que le puedes agarrar fastidio a un hermano, a un familiar tuyo que no necesariamente es tu esposo, sino cualquier otro familiar, puede ser cualquier otro familiar. Y pues sí, yo le agarré fastidio al vampirucho como ustedes no se imaginan. Yo le echaba, yo le decía, lárgate de aquí, no te quiero volver a ver. Vampirucho, ay no, yo me agarré demasiado fastidio y me volví muy odiosa. Me volví muy odiosa, le agarré mucho fastidio, o sea, horrible, horrible. O sea, le agarré fastidio, le agarré como, no sé, o sea, como que ya no, o sea, como que a veces no quería estar con él, pero sí, o sea, también quería estar con él. Era como un sentimiento muy raro, o sea, quería que se fuera, pero quería que estuviera conmigo, ¿me entiendes? Hormonas, al final, hormonas. Bueno, cuando nosotros volvimos a los 6 meses de embarazo, mi esposo, pues, vivíamos cada quien en su casa, o sea, yo en mi casa y él en su casa. Y él me visitaba, o yo lo visitaba, pero más era él el que me visitaba a mí que yo a él. A mí no me gustaba mucho ir a esa casa, de hecho, yo no soy de ir a la casa de la mamá de mi esposo, a la casa de mis suegros, porque no, o sea, no como que, no sé, como que en el embarazo yo como que no quería ir mucho, entonces él era el que iba a mi casa y pasaba el día conmigo y volvía y se iba, porque como les digo, yo le agarré fastidio. Entonces él iba y venía, o sea, iba, se estaba todo el día conmigo y se volvió otra vez a su casa. Pero no era que él se quedara a dormir. Cuando él se quedaba a dormir, él avisaba, María, me voy a quedar a dormir. Mi abuela, listo, perfecto. Pero él no se quedaba a dormir sin avisar. Obviamente él avisaba cuando se quedaba a dormir, pero era muy rara la vez que lo hacía porque, como les digo, le agarré fastidio. O sea, yo le agarré demasiado fastidio al vampirucho, o sea, fue horrible. Y mi hermana dice que es normal, que yo le haya agarrado fastidio, que eso es hormonal, que eso es normal. Porque yo le decía a mi hermana, todos los días yo la llamaba Carolina, no aguanto más, este vampirucho me tiene aburrida, me tiene cansada, no lo aguanto más, no lo soporto, pero no quiero que se vaya. Entonces ella me decía, yo te entiendo, pero no puede ser así porque la niña va a salir idéntica a su papá. Dicho y hecho. Mi hija es idéntica a la familia paterna, o sea, se parece mucho a mi esposo, a la familia de mi esposo, o sea, es idéntica a ellos. Pero bueno, a mí me decían que era normal, Catalina también me decía que era normal que yo le agarrara fastidio a él, pues era el papá. Entonces, le agarré demasiado fastidio por el tema hormonal. Y en el embarazo de Elora ocurrió algo similar, o sea, similar más no igual, o sea, no era igual a eso, pero sí era bastante parecido, en el sentido de que yo decía, quiero mi espacio, Max, déjame mi espacio, no quiero estar sola. Y él se iba, ok, te entiendo, y se iba. Pero en el embarazo de Emily yo era súper odiosa. En el embarazo de Elora como que no era tan odiosa, sino que cuando necesitaba mi espacio yo se lo pedía y él me daba mi espacio. Pero en el embarazo de Emily yo le decía, lárgate de aquí, no te quiero aquí, lárgate de aquí, tu casa es mi casa. O sea, yo después de cierta hora lo echaba. Después de cierta hora yo lo echaba, pobrecito. Y pues bueno, yo iba a las ecografías y allá Catalina me decía lo mismo, el ginecólogo de la pública también me decía lo mismo, que era normal que yo le agarrara fastidio a mi pareja, que eso era normal, que eso era algo hormonal de las embarazadas, pero que eso era normal, que no me preocupara. Porque mi abuela le decía, doctor, es que mi nieta le agarró fastidio a la pareja, ¿será que eso es normal? Y le dice, sí, claro, señora, eso es normal de que su nieta le agarre fastidio a cualquier persona, no solamente a la pareja, puede ser a usted, a cualquier otro familiar. Entonces,
Catalina le decía, sí, María, eso es normal que ella le agarre fastidio a Max, porque las embarazadas le agarran fastidio a personas y no sé qué, por un tema hormonal y demás. Pero mi hermana me decía, no le agarres tanto fastidio a Max porque la niña puede salir idéntica a él. Y yo me imaginaba a la niña diferente, me la imaginaba parecida a mí incluso. Yo decía, no, la niña se va a parecer a mí, va a tener mis ojos, qué sé yo. Pero, ay no, cuando nació y me la mostraron, no, desde el momento uno me parecía al papá. Eso no es de que, con el tiempo va cambiando. No, ella desde el momento uno siempre se pareció a su papá, siempre se ha parecido a su papá. El embarazo empezó a transcurrir, o sea, empezó a pasar el tiempo, y llegó el momento del parto. Y en el momento del parto se confirmó todo, que la niña era igualita a su papá. O sea, era idéntica a su papá. O sea, como que mi esposo tenía mucha fuerza, diría mi hermana, porque idéntica a su papá. Mi hija, mis hijos son idénticos al papá, todos. Ninguno me parece a mí, ninguno. Todos se parecen al papá, todos. O sea, yo solo presté mi vientre, yo solo puse mi vientre, pero eso sí, Emily se parece mucho a mí cuando yo era chiquita, incluso tiene cosas mías. En cuanto a la personalidad, es igualita a mí, igualita. Tiene, o sea, se parece mucho a mí cuando yo era chiquita. Está como lo que dicen por ahí, la cara de papá, la personalidad de mamá, idéntica. Esa es Emily, porque Emily se parece igualita a mí, o sea, los mismos, o sea, la misma forma de ser, así. Pero ella es igualita a su papá físicamente, pero en personalidad igualita a mí. Al día siguiente. Bueno, como les comentaba ayer, cuando al inicio del embarazo yo no estaba con el papá de mi hija, porque pues el papá de mi hija, de mis hijos, porque a veces cuando voy a hablar del embarazo de mi hija mayor, siempre digo mi hija, el papá de mi hija, pero ustedes me entienden, el papá de mis hijos. Resulta que yo, cuando estaba en embarazo de mi hija mayor, yo les conté que cuando me enteré, yo me separé totalmente del vampirucho, yo no lo quería ni ver. O sea, eso era un tema hormonal que había allí. O sea, en el embarazo, pues, era un tema hormonal que yo decía, yo no quiero verlo. O sea, es que yo no quiero verlo, me da ira, me da cosa, me da de todo. Y pues bueno, resulta que él respetó de alguna manera, por así decirlo, dijo, ok, ya ella no quiere, pues no quiere, ¿sí? Pero él como que decía, ok, ahorita no quiere, pero probablemente más adelante sí quiera. Entonces dijo, bueno, ok, me voy a distanciar, voy a tomar mi distancia, pero eso no significa de que yo voy a frenar mi vida, lo que a mí me gusta, porque a ella, porque ella no quiere estar conmigo, porque es que era verdad, o sea, yo no quería ver a Max para absolutamente nada, es que yo no quería nada con él. Y pues bueno, resulta que él, como les digo, se distanció, también por la noticia de que iba a ser papá joven, entonces eso como que, fue muy fuerte para él, como les venía diciendo, fue algo muy fuerte, muy difícil para él, ¿verdad? Enterarse de que iba a ser papá joven, ¿verdad? Entonces fue muy difícil para él, ¿sí? En ese momento, pues, yo, como les digo, no lo quería ni ver, no lo quería escuchar. Uy, no, eso, yo le agarré fastidio, o sea, le agarré mucho fastidio. Y pues con mi hermanito, pues lo que hicimos fue unirnos más, o sea, el embarazo nos unió más. Si de por sí ya éramos unidos para ese momento, pues con el embarazo nos unimos más, eso nos acercó más. Mi hermano se volvió como más maduro, más obediente, o sea, mi hermano cambió. O sea, en el embarazo mi hermano cambió bastante, cambió para bien, cosa que me alegró un montón, porque eso fue como
los cimientos para el hombre que él es hoy, porque sí, es un hombre, es mi hermanito, me cuesta decirlo, es un hombre, pero eso lo ayudó bastante a madurar, y a mí también me ayudó bastante a madurar a muchas cosas, pero eso ya vino después, porque durante el embarazo yo me volví berrinchuda, odiosa, todo me fastidiaba, todo me daba cara. Todo me daba fastidio, allá donde mis abuelos en la casa grande hace calor, entonces el calor me tenía también estresada. No, era un tema muy hormonal, muy complejo, ¿sí? O sea, era muy complejo ese tema. Y sumándole a eso que había gente imprudente que me tocaba la melodía del papá, y ustedes saben que a mí no me gustaba que me tocaran esa melodía, porque a mí me daba de todo cuando me tocaban la melodía. Y el papá, ¿y dónde está el papá? Y el papá de la niña, porque era lo que me decían, y el papá de la niña. Y yo así de que no me gusta que me pregunten por el papá, por favor, no me pregunten, o sea, por favor, les puedo pedir un favor, no me pregunten por el papá, no quiero responder esa pregunta, porque pues, o sea, que me preguntaran por el papá o que lo nombraran, el simple hecho de nombrarlo era lo peor. O sea, era lo peor que podían hacer, nombrarme al papá. O me ponía a llorar o agarraba rabia y me iba. Pero, horrible. Porque obvio, había gente que preguntaba ya fuera por curiosidad o fuera por imprudencia o algo así. Pero a mí no me gustaba. Esa era la realidad. A mí no me gustaba que me preguntaran por el papá. Y mi hermana, mi familia, mi círculo cercano sabía que a mí no me gustaba que me preguntaran por Max. Y yo les decía, no sé, o sea, esa era como mi respuesta, no sé, aún sabiendo, ¿no? Esa era como mi respuesta, no sé. El papá, no sé. ¿Dónde está? No sé. Aún yo sabiendo dónde estaba él, porque pues obviamente, ¿no? No quería que estuviera conmigo, pero tampoco quería que estuviera con nadie más. Era algo muy raro. Porque pues, o sea, raro, pero al mismo tiempo era normal, ¿me entienden? En ese momento, cuando él estaba libre, cabe recalcar que él estaba libre, él no estaba conmigo, intentó algo con Marilyn, pero dijo no, o sea, al mismo tiempo dijo no, yo la sigo queriendo a ella, yo no puedo estar con otra persona. Y a mí me daba rabia y mi miedo era que Marilyn quedara también embarazada. Pero Marilyn en ese momento decía, no, yo no quiero hijos, la vieran ahora, con niña. Porque Marilyn tiene una hija, Marilyn ya tiene una hija con otra persona. Pero en ese momento mi miedo, mi terror más grande era que ella quedara embarazada. Porque yo decía, ella queda embarazada y se va a vivir con ella y va a hacer el hogar con ella en vez de conmigo. No, eso no lo puedo permitir. Y de hecho yo le hablaba a Marilyn por las buenas, ¿no? Porque ya en ese momento ya intentamos ser amigas y a hoy somos amigas totalmente. Y yo le decía a Marilyn, yo estoy sufriendo, la estoy pasando mal, o sea, yo me desahogaba y créanme que ella era mi ex enemiga, o sea, mi ex enemiga se convirtió en mi desahogo, por así decirlo. Yo me desahogaba con Marilyn, yo lloraba porque yo decía, o sea, mi hijo, porque en ese momento yo no sabía si era niño, niña, o sea, yo no sabía qué era. Mi hijo va a crecer con papás separados y yo no quería eso. Yo quería que Emily creciera pues en un hogar, con una familia, con mamá y papá. Pero yo en ese momento dije, no, mi hijo va a crecer con papás separados y a mí me gustaría que los papás se llevaran bien, o sea, que tuvieran una buena relación por él o por ella. Así empezó a pasar. Yo cumplí 4 meses y mi esposo empezó a buscarme de nuevo, a intentar de nuevo conmigo, pero yo pues al principio estaba como reacia, no, hasta que él empezó a hacer méritos, empezó a hacer cosas que, o sea, a mí me demostraron, bueno, si él está comprometido, esto, lo otro, pero al principio yo no quería nada con él, o sea, yo al principio no quiero, mamá luchona, no quiero, porque es que yo soy muy orgullosa, eso es lo que pasa, yo soy muy orgullosa a veces, y a mí a veces, o bueno, desde que soy mamá me ha tocado
dejar como el orgullo y, ok, ceder. Pero al principio me costaba bastante, ¿para qué le niego? Me costaba bastante dejar el orgullo, ¿sí? Y claro, el embarazo me hizo madurar bastante y dejar como el orgullo atrás. Para cuando nace mi bebita, ya habíamos vuelto como pareja. Y yo ya como que había dejado como eso de que no quería que él se me acercara. No quería, o sea, es que yo al inicio no quería que me tocara, no quería que se me acercara, ni siquiera que hablara, porque para mí que hablara eso era, no, me fastidiaba una cosa horrible. Y obviamente cuando volvimos como pareja nuevamente en el embarazo, cada quien en su casa, él en su casa, yo en la mía, pero pues seguíamos como novios, pues como pareja. Cuando yo tenía controles, ya cuando volvimos, cuando yo tenía controles, él me recogía, me dejaba en mi casa, estaba un ratico en mi casa y se iba. O sea, pero él no era de permanecer en la casa, ya empezó a permanecer en la casa cuando Emily ya nació, pero él en el embarazo nunca estuvo viviendo con nosotros en la casa porque... o sea, apenas estábamos como volviéndolo a intentar, entonces que se fuera a vivir a la casa de una vez no era como una opción. Pero sí, o sea, sí como que volvimos, pero volvimos en serio, o sea, volvimos como en serio de que, o sea, de que no nos íbamos a volver a separar, no íbamos a volver a tener una separación así. Y como les digo, mi embarazo fue súper silencioso. Yo no tuve que el vómito, que la griera, que los malestares típicos de un embarazo, pero sí tenía antojos. Sí tenía antojos muy raros y era como que, ok, yo no soy de comer mucho, pero mi hermana, como les digo, me decía, eso es que te va a llegar el periodo. Uno se pone así cuando le llega el periodo. E igual cuando uno planifica, le dan antojos como si uno estuviera en embarazo, pero eso no es que estás en embarazo. O sea, mi hermana como que me convencía de que no estaba embarazada, pero al mismo tiempo decía, ¿será que Daisy sí está embarazada? Esto me lo dijo ya mi hermana después de que ya se enteró y todo eso. Ella me comenta, no, sí, yo sospechaba, pero yo no quería meterte eso en la cabeza porque era muy pronto para hacerte una prueba, porque como les decía ayer, mi hermana como que es muy pronto, todavía no, o sea, eso de hacerte prueba todavía no, o sea, es muy temprano, decía mi hermana. El día del parto, yo se los he explicado, fue una locura, o sea, fue una locura el día de mi parto. Porque supuestamente Carolina iba a estar conmigo ese día, que ella iba a estar desde que me dieran los dolores para llevarme al hospital, o sea, ella quería llevarme al hospital, pero mi hija dijo que tía ni que nada, yo voy a nacer antes de que llegue esa señora, porque yo no me aguanto más. Mi hija nació el 29 de abril, supuestamente mi hija iba a nacer el 7 de mayo, pero resulta que mi hija dijo, no señora, yo no voy a esperar a abuelos, a tía, nada, yo voy a nacer ahorita. Yo voy a nacer ahorita. Aparte yo le había dicho que ya podía nacer cuando ella quisiera, que naciera cuando ella quisiera, que ya yo estaba lista, entonces ya mi hija, bueno mamá, ya está lista, ya es hora, ya es la hora de nacer, ya yo quiero nacer ahorita mismo. Y mi hermana llegó estando ya yo hospitalizada, ya yo había tenido a Emily, eran como las 10, 11 de la noche. Y mi hermana llegó, obviamente se anunció, la dejaron seguir. Mi hermana no se quedó esa noche conmigo porque mi hermana dijo, no, como tengo el montón de maletas, porque se presentó con las maletas y todo, o sea, ella llegó a la terminal y ni siquiera se bajó que en la casa a dejar maleta, no señora. Ella de uno se fue para el hospital y ella dijo, no, como tengo las maletas no me puedo quedar, pero si quieres una noche de estas yo me quedo contigo. O sea, mi hermana no se pudo quedar porque pues las maletas, pero si por ello hubiera sido, se hubiera quedado. Si por ello hubiera sido, se hubiera quedado. Incluso mi esposo le ofreció llevar las maletas, pero él dijo, no, cuñado, no se preocupe, yo voy, llevo las maletas y mañana temprano regreso a quedarme con ella todo el día. Así fue, mi hermana dejó las maletas donde mis abuelos, o sea, se quedó a dormir esa noche allá en la casa.
cuando al día siguiente, señora, porque ya me decían señora, ¿no? Señora O'Brien, llegó su acompañante, y yo así de que, ¡ah! Llegó mi hermana. O sea, ese día que llegó mi hermana a quedarse todo el día, o sea, durante el día se quedó mi hermana. Ese día se quedó mi hermana, estuvo mi hermana con la bebé, y eso, mi hermana, mejor dicho, cuando cargó a Emily, qué niña tan hermosa, igualita al papá, lo que me han dicho siempre durante estos casi 7 años, igualita al papá, es que es igualita al papá, es que mírala cómo se parece al papá, los lunares del papá los tiene, es que ella se parece a su papá, y yo así de que, sí, no me lo recuerdo, se parece al papá. Entonces ella me empieza a decir, viste, yo te dije que si le agarrabas fastidio se iba a parecer al papá, y yo, sí señora, tú me lo dijiste, sí señora. Porque es que mi hermana, o sea, mi hermana se imaginaba, al igual que yo, a mi hija diferente, o sea, se le imaginaba que se iba a parecer más a mí que a él. Y resulta que acontece que no, que mi esposo tuvo buena fuerza. Y la niña se parece al papá, siempre se ha parecido al papá, a la familia paterna, más que a nosotros, o sea, a nosotros no se parece. Ella se parece a la familia paterna. Aproximadamente 10 horas después. Yo durante mi primer embarazo, como les digo, le agarré fastidio a mi pareja. No soportaba ni siquiera que lo nombraran. No me gustaba que lo nombraran, ni que me hablaran, nada, ni que me hablaran de él. No, que le está haciendo tal cosa, no, que más tal cosa. No, yo no lo soportaba, yo no lo toleraba. Yo, como les digo, los primeros 2 meses de mi primer embarazo, yo ni en cuenta de que estaba embarazada. Sí, como que tenía náuseas, pero era como que yo decía, como mi hermana decía, eso es que te va a llegar el periodo, no te preocupes, tranquila. O sea, como mi hermana siempre me decía, no, tranquila, es el periodo. Yo empecé a asociarlo con el periodo. Y eso es otro mito que quiero desmentir. O sea, eso es mentira de que cuando uno ya tiene hijos se le van los cólicos. Como les digo que cuando yo tuve a mi hija Emily, yo siento que los cólicos se me intensificaron de una manera terrible, que yo de una vez tuve que empezar a planificar con las inyecciones, porque el primer mes que a mí me bajó la regla después de tener a mi hija, ay, eso eran unos dolores, y que los dolores de parto no eran nada. Y tengan en cuenta que yo tuve un parto doloroso con Emily, no eran nada en comparación a los cólicos que yo sentía. Entonces, mi mamá incluso le dijo a Catalina, Daisy, esos cólicos que ella está teniendo no son normales, porque ella se supone que ya tuvo la niña, o sea, se supone que cuando tú tienes hijos ya no tienes cólicos fuertes. Catalina le dijo a mi mamá, toca ponerla a planificar, 1, para prevenir otro bebé, y 2, para regularle el tema del periodo. Y mi mamá dijo, ok, ¿con qué podemos ponerla a planificar? Porque yo también quería planificar, pero yo estaba amamantando en ese momento, y yo quería algo que no interfiriera con la lactancia. Entonces yo le dije a Catalina que yo estaba amamantando, que yo quería seguir amamantando, y que yo quería un método que fuera como friendly con la lactancia, que no me impidiera seguir dándole pecho a mi bebé. Y ella dice, ok, existe la inyección mensual o trimestral, y también están los parches, pero yo te recomendaría la inyección, y la de cada 3 meses. ¿Por qué? Porque tú, me imagino que no tienes el tiempo, con una bebé recién nacida, no tienes el tiempo de ir a ponerte la inyección cada mes. Entonces prefiero que te la pongas cada 3 meses, vienes a los controles y se te coloca la inyección trimestral. Y efectivamente así fue. Mi querido vampirucho me acompañó a la cita de planificación familiar y todo, porque yo dije, no señor, no nos va a volver a pasar lo que nos pasó con Emily, no señor. Usted viene y me acompaña, señor papá. Y mi esposo me acompañó, sí mi amor, porque esa es la de él, sí mi amor, esa es la de él. Entonces me acompañó a la cita de planificación. Él al principio no quería que yo planificara, y yo le decía, si yo quedo embarazada otra vez, yo no quiero quedar embarazada tan pronto, esperémonos 2 años. Bueno, mi esposo no quería al inicio que yo planificara, hasta que yo hablé con él y le dije que yo no quería quedar embarazada tan pronto, que la niña estaba muy chiquita, que esperáramos 2 años para tener otro bebé, pero que todavía no era el tiempo, porque imagínense, mi bebé en ese momento tenía 3 meses y yo no quería quedar embarazada. Entonces yo le dije a mi esposo que esperáramos 2 años, cosa que terminó pasando, porque esperamos 1 año y 8 meses, y cuidándome quedé embarazada, cuidándome con la inyección, como les digo, 1 año y 8 meses, ¡pum!, quedé embarazada otra vez. Entonces casi 2 años después yo quedé embarazada, porque mi hija cumplió 2 años
y yo tenía creo que 3 meses de embarazo. Me enteré igual que con ella, o sea, a los 3 meses me enteré que estaba embarazada otra vez. Y de una vez, bebé mostró sexo, o sea, él de una vez se vio que era niño y es un niño. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, yo sí me iba a esperar 2 años, pero yo decía, no, espero que mi hija cumpla los 2 añitos recién cumplidos y ahí pensamos en tener otro bebé, pero antes no. Y yo siento que yo no alcancé a disfrutar a mi hija, yo siento que yo no disfruté casi a Emily porque pues Emily estaba muy chiquita todavía cuando yo quedó embarazada de Maxito, o sea, fue muy pronto, para mí fue muy pronto. Y yo siento que Emily es muy consentida es por el tema de que yo me sentía mal porque yo decía, mi bebé todavía está muy chiquita para ayudarle a un hermanito. Entonces yo empecé a compensarle a Emily todo, o sea, todo lo que yo sentía, toda la culpa que yo sentía, empecé como a consentir a Emily, pero a un nivel que, o sea, exagerado, empecé a consentirla. Mucha gente me decía, Daisy, le estás mal acostumbrando. Y sí, puede que yo haya mal acostumbrado a Emily, y es la realidad, yo la mal acostumbré, porque yo la mal acostumbré. Pero entiéndame a mí también, o sea, para mí era mi bebé, entonces para mí, o sea, desde mi punto de vista o desde mi sentir como mamá, yo pensaba, no, Emily se va a portar celosa, se va a portar celosa con su hermano, cosa que nunca pasó. O sea, Emily obviamente era una bebé en ese entonces, tenía 2 años, y obviamente hacía cosas de bebés, hacía cosas de niños chiquitos, ¿sí? Entonces, tenía ciertos comportamientos con su hermano, obviamente yo supe manejar eso, ¿verdad? Pero mi hija estaba en los terribles 2 años, entonces yo tenía que manejar una bebé de 2 años y un recién nacido, entonces para mí era una locura. Pero sin embargo, yo estaba feliz porque eso era lo que yo quería, tener hijos lo más seguido que yo pudiera, cosa que he hecho hasta ahora porque, o sea, todos mis hijos son prácticamente seguidos, prácticamente contemporáneos, cosa que no me desagrada para nada. Incluso la gente me decía, Daisy, tú le estás haciendo, en vez de hacerle un bien, le estás haciendo un mal, porque Emily en ese tiempo se volvió berrinchuda, se volvió muy mimada, era lo que ella quería, cuando ella quería, y si no era lo que ella quería se ponía a llorar, era unos cambios de comportamiento que Emily tenía por su edad, o sea, era más por su edad, más no por lo que yo hacía, siento yo. Emily estaba en una etapa que normalmente se le conoce los terribles 2 años, pero yo recibía como opiniones, para no llamarlo críticas, de, ay, tú estás mal acostumbrando a Emily porque Emily se volvió berrinchuda, grosera, pero era por la edad que tenía Emily en ese momento. Emily tenía 2 años, ¿sí? Entonces ella se comportaba como una niña de 2 años, o sea, como una niña normal de 2 años. Igual obviamente yo manejaba los berrinches, yo manejaba los comportamientos que Emily tenía, los manejaba yo, y a mí me funcionaba el manejo que yo le daba. Cuando mi hija tiene 2 años y 5 meses, yo la ingreso a la guardería, ¿sí? Porque me habían dicho que era muy bueno que la niña ingresara a la guardería, que no solamente estuviera todo el día conmigo, sino que la ingresara a la guardería, cosa que yo hice, y fue un error en ese momento. ¿Por qué? Porque si bien mi hija tenía la edad para ir a la guardería y eso, mi hija, o sea, como que mi hija estaba tan acostumbrada a estar conmigo todo el día que ella se sintió rara cuando ingresó a guardería. Claro, de pasar a estar con tu mamá todo el día, 24/7, pues obviamente a ingresar a una guardería, por más que sea 3 horas, 4 horas, pues es duro, ¿no? Entonces en el periodo de adaptación ella no se adaptaba, lloraba, le iba muy mal. Entonces a mí me decía, vamos a probar con que tú estés la mayoría del tiempo con ella, y un día a la semana te vas a ir, la vas a dejar y te vas a ir. Y yo, ok, así lo hice. Pero nos dimos cuenta que la niña empezó a involucionar. Entonces, ¿qué empezó a hacer, mami? Como mandarme las tareas, las guías de aprendizaje, y yo le daba las clases. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo le daba las clases, yo le explicaba las tareas y todo, y mandábamos todo por internet. Aparte, en ese tiempo pues estaba lo del virus, entonces no se podía ir como a los colegios y guarderías y eso, entonces era como un punto a favor de mí también. Y bueno, durante el embarazo de Maxito me mandaron reposo, entonces yo la mandé para donde la tía, porque pues ella tiene una primita contemporánea con ella, entonces la mandé para donde la tía. Ella estuvo un tiempo donde la tía hasta que nació su hermanito, y ya cuando nació su hermanito otra vez me la traje para acá, para la casa, y pues nos tuvimos una rutina, empezamos a tener una rutina y todo eso, y pues Emily estaba feliz, o sea, durante ese periodo Emily estaba feliz. Después me sugirieron que la metiera a una actividad extracurricular, a gimnasia, a ballet, a cualquier otra actividad,
para que no estuviera encerrada en la casa. Para este entonces ya se había levantado como la medida que había de confinamiento y demás. Entonces me sugirieron que la metiera a una actividad extracurricular. Yo lo hice, la metí a gimnasia. Aparte de eso ya ella estaba con esto de las campañas publicitarias y le iba muy bien. Entonces pues así estuvimos hasta que ingresó al colegio. Hasta ahorita que ingresó al colegio, le ha ido muy bien. O sea, Emily, como les digo, es una niña muy inteligente. Entonces le ha ido muy bien. El proceso del colegio ha sido más fácil de lo que yo creía, o sea, ha sido más fácil de lo que yo pensé que iba a ser. O sea, yo dije no, va a ser complicado, Emily va a llorar, no se va a adaptar, va a querer estar en casa. Y claro, teníamos un plan B, o sea, teníamos un plan B por si el colegio no funcionaba, y era un colegio virtual. Pero ella se adaptó muy bien, se ha adaptado muy bien. Este proceso ha sido muy beneficioso para ella. A Emily le ha ido muy bien, se ha adaptado súper bien al proceso del colegio. Yo pensé que iba a ser más duro para ella, pero no. Ha sido un proceso llevadero. Emily se ha adaptado muy fácil a todo este proceso. Yo pensé que, como vuelvo y les digo, a Emily le iba a dar muy duro, que no se iba a adaptar, que iba a llorar, pero no. Emily se ha adaptado súper bien, le ha ido muy bien y esperemos que siga así, esperemos que siga muy bien. Emily es muy inteligente, las profesoras me la quieren premiar, me le quieren dar mención de honor a final de año. Vamos a ver si la premian, porque pues Emily académicamente ha sido muy buena. O sea, para no estar en un ambiente escolar antes, ha sido muy buena académicamente, le ha ido muy bien. Incluso cuando Emily presentó el examen de admisión, la profesora se quedó anonadada de todo lo que Emily sabe. O sea, todas las cosas que Emily sabe, la profesora se quedó sorprendida. Porque ella dice, para Emily no haber estado en ambiente escolar antes, sabe mucho. Y es que, obviamente, cuando hacíamos escuela en casa, Emily pues obviamente aprendió lo básico. Digamos que ella no tuvo la experiencia de ir a un preescolar. ¿Por qué? Porque ella fue educada prácticamente en casa. Su preescolar lo hizo prácticamente en casa, porque inmediatamente ella pasó a primer grado, y está en primer grado, y ahorita me pasa a segundo grado. Entonces, pues bueno, Emily es una niña muy inteligente, porque la profesora nos dijo de que para no haber estado, en ambiente escolar antes, Emily era muy inteligente. O sea, ella me lo dijo así: Emily es muy inteligente. Para no haber estado en preescolar ni en ambiente escolar antes, Emily es muy inteligente. Y pues bueno, me la pasaron a primer grado, aunque claro, me la iban a pasar a segundo, pero la psicoorientadora dijo, no, vamos a ponerla en primer grado a ver cómo le va. Y ya después del otro año que pase a segundo grado normal. En cuanto a Emily, la veo feliz, la veo bien, o sea, anímicamente la veo bien, la veo contenta, la veo integrada. Yo pensé que le iba a costar socializar con otros niños, pero no, ya tiene amiguitas, o sea, le ha ido muy bien, el colegio ha sido muy positivo para ella. Como les digo, o sea, ha sido una influencia súper positiva. ¿Por qué? Porque ya tiene amigos, ya ha dejado hábitos que tenía antes, ya ha dejado como etapas que tenía antes. Como les digo, lo único que tiene de bebé es el biberón o tetero, pero ella ya dejó el chupón, ya dejó el pañal en el día, solamente lo usa en la noche para dormir. Y pues ya es una niña grande, o sea, literal, y es una niña un poco más independiente, más grande, porque Emily siempre ha sido independiente, desde siempre ha sido muy independiente, pero ahora que entró al colegio es aún más independiente, porque pues obviamente ve a sus compañeritas, a sus amiguitas de su edad, y obviamente pues ella, por imitación, ella también quiere hacer lo que ella hace. Y como les decía anteriormente, yo básicamente hice esto de llevarla con la abuela paterna y de que ingresara al colegio. Era para inicialmente lograr un destete, cosa que se logró. Se logró también que dejara el pañal de día, se logró que dejara el chupón. O sea, ya Emily ya ha dejado ciertas cosas que pues antes usaba, pero ya no. O sea, ya gracias al colegio ha tenido como cierta independencia. Entonces, pues bueno, ha sido muy positivo para ella. Yo estoy muy contenta de verla ella feliz, porque ella siempre está súper feliz. Y como les decía anteriormente, Emily es una niña que normalmente ella no madruga, a ella no le gusta madrugar, pero ella se levanta feliz, va a su colegio feliz. O sea, no se imaginan la felicidad de esa niña cuando se va para el colegio.
la felicidad de esa niña cuando va para el colegio. Y cuando habla del colegio, o sea, es una felicidad, o sea, habla del colegio con esa felicidad y habla de sus amigas feliz, no. O sea, esto ha sido súper positivo para ella y mi hermana dice, no, es que, o sea, el colegio ha sido una influencia positiva para ella. Y tengan en cuenta que mi hermana anteriormente la cuidaba cuando no iba al colegio, ¿sí? Entonces, mi hermana dice, no, es que el colegio ha sido súper positivo para Emily, yo la veo más grande, más niña grande, ¿sí? Y pues, o sea, nos hace felices verla a ella feliz, verla que está feliz en su colegio, verla que se siente súper feliz con sus amiguitos, con sus compañeritos. Y pues bueno, ha sido súper positivo para ella.